Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contrapunto. Hoy estaremos hablando sobre la pesca en República Dominicana. Saludos y bienvenidos a todos. Ciertamente la pesca y la acuicultura, mi querida Marjorie, son ambos elementos importantes de nuestra economía que se pueden desarrollar tanto en estanques como en jaulas y continúan siendo a nivel mundial fuente de ingresos y de alimentación para millones de personas. Según el estudio realizado por el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura para el año 2012, la pesca entonces representaba el 0.3% del Producto Interno Bruto del país. Quédese con nosotros y en el transcurso del programa conoceremos todos los detalles de la industria de la pesca en la República Dominicana. En breve volvemos. Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la pesca es la captura de animales acuáticos en zonas marítimas, costeras e interiores. De igual forma, según datos provistos por la FAO, la pesca y la acuicultura representa una fuente de alimentación y de ingresos para aproximadamente 820 millones de personas en todo el mundo. Esto a través de su recolección, procesamiento, comercialización y distribución. Hay personas para las que la pesca forma parte de su actividad cultural tradicional. De igual forma, una de las amenazas más importantes para la pesca es la pesca ilegal, la no declarada y la que viola las normativas que rigen este sector. Veamos en este interesante reportaje los detalles sobre la industria de la pesca. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce la importancia del pescado y sus numerosos productos asociados para la seguridad alimentaria y la nutrición, el crecimiento económico a través de la producción y el comercio pesqueros, la mitigación de la pobreza y la creación de oportunidades de empleo en zonas rurales. Según datos de esta organización internacional, la producción mundial de captura de peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos alcanzó los 92,6 millones de toneladas en 2015. El 40% de las capturas declaradas de la pesca continental proceden de países con bajos ingresos y con déficit de alimentos. En República Dominicana, según estadísticas del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, la población de pescadores se estima en unos 11.500, de los cuales unos 8.500 son del área costera marina y los restantes se dedican a la pesca en aguas interiores, ríos, presas y lagos. Según un artículo del periódico El Dinero, publicado en 2015, la pesca dominicana solo produce el 30% del consumo local. Esto debido a que la pesca artesanal no es suficiente para capturar la demanda del mercado dominicano, el cual necesita por lo menos 50.000 toneladas métricas al año. De esta cantidad, la pesca local aporta 15.000 toneladas, equivalentes al 30% del consumo nacional. Como se indica en el documento, a pesar de que República Dominicana está rodeada de mar por 3 de sus puntos cardinales, la producción pesquera tiene factores naturales en su contra que impiden que haya abundancia de pescado en zonas costeras. Esto se debe a que la costa es muy estrecha, como por ejemplo la Atlántica, de Montecristi hasta Cabo Engaño, teniendo como excepción la costa de Samaná, que tiene una mayor profundidad. En el caso de la acuicultura, el documento Diagnóstico de la Acuicultura en la República Dominicana del año 2003 señala que el país posee un gran potencial en cuanto a recursos naturales para su desarrollo. Con relación al cultivo de especies marinas, se estima que existen unas 15.000 hectáreas ubicadas principalmente en las zonas de Barahona, Pedernales, Azua y Montecristi. Para las especies dulces acuáticas, el país cuenta con unas 21.000 hectáreas en las regiones este, noreste y central principalmente. Como en casi todo el Caribe, la situación general de la pesca es de mucha intensidad. Hay un gran esfuerzo pesquero, sobre todo en las comunidades costeras, que son las comunidades en ocasiones las más empobrecidas y que tienen como único recurso en algunas ocasiones la pesca, salir a pescar. Entonces, esos recursos en su mayoría están sometidos a una gran presión o están sobrepescados o al borde de la sobrepesca.
el 80% de las pesquerías del país es pesca artesanal. Aquí no existe una flota pesquera. Por lo tanto, hay una degradación en base a los recursos pesqueros. ¿Dónde está la degradación? El uso inadecuado de algunas artes de pesca, la captura de especies bajo talla, y en ese sentido el Ministerio ha tomado obligatoriamente algunas medidas como el establecimiento de algunas resoluciones para establecer esa medida de prohibición de captura y comercialización de algunas especies marinas. La mayoría de los pescadores de allá de la provincia de Samaná no están organizados. Nosotros nos organizamos desde 2008 con mira de ayudar al sector porque veíamos que estaban realizando una pesca no sostenible y nosotros nos hemos organizado, somos ambientalistas, para concientizarlo de que no debemos de capturar las especies pequeñas ni los juveniles, que en un futuro podamos aprovechar de manera sostenible. Pero los pescadores, según han hallado apoyo de parte de las autoridades, ellos lo que dicen es que tienen que salir al mar a buscar su comida, sea como sea. Entonces, hay que darle apoyo a ese sector, hay que venir a orientarlo y ayudarlo en la parte económica, si es posible, orientarlo para que ellos, en la parte económica, si es posible, abandonen un poco las orillas en donde están los pequeños y los juveniles y se vayan a pescar en alta mar, si es posible, en barcos pesqueros o embarcaciones mayores. Según un informe de la FAO, en la República Dominicana existen 160 zonas de desembarque en 16 provincias costeras que a su vez, en dicho informe, están divididas en 5 zonas geográficas de todo el territorio nacional. En la zona norte se identifican, por ejemplo, Puerto Plata, Montecristi y Espaillat. En el nordeste, María Trinidad Sánchez y Samaná. Y en la zona este se identifican Atomayor, El Ceibo, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís y en otras zonas del país, como en el sur y el sureste. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre acuicultura y pesca en la República Dominicana, realizado en el 2002, los productos de la pesca son destinados mayormente al consumo local y un 1% del total de las capturas se dedica a la exportación hacia los Estados Unidos, siendo este el principal mercado para el lambí fresco y el pescado congelado. El 75% de la producción es comercializada en la capital del país, en forma fresca o congelada, destacando en este grupo la langosta, camarones, mero, chillo, carite, pulpo y lambí. Estos productos son distribuidos a través de pescaderías locales, supermercados, hoteles o en puntos ambulantes en carreteras y barrios residenciales. En el reporte se indica que casi el 80% de la producción y comercialización pesquera está manejada por los mayoristas propietarios y dueños de pescaderías. Estos medianos y pequeños empresarios pesqueros son los dueños de los medios de pesca. La situación da lugar al tipo de relación obrero-patrón y obliga al pescador a vender el producto al propietario de los medios al precio que éste fije. Los pescadores también presentamos otro problema hasta para la venta, porque no hay un mercado asegurado. El pescador pesca y va y guarda la mercancía en la nevera o en los freezer a ver quién llega. Y si hay un día de muchos productos y coge esta pesquera y coge aquella pesquera, bueno, pues ya con 2 días de mercancía de camarones ya está saturado el mercado. Entonces ahí tienen que venderlo sumamente barato. Y hay unos oportunistas que son los intermediarios, que cuando ven que entonces hay una mercancía ya parada ahí, entonces llega a solicitársela a los pobres pescadores fiadas y muchos de ellos ni se la pagan. El presidente, con el decreto 40-13, que declara de alta prioridad la pesca y la acuicultura, el 80% de la pesca de agua dulce que se produce aquí, que se consume aquí, es pesquería, es producto importado. Principalmente tú te encuentras en los supermercados con tilapias que vienen ¿de dónde? De Costa Rica, vienen de Panamá, vienen de China, hasta de Taiwán, vienen.
Porque, sin embargo, el país tiene todas las condiciones para producir esas especies, lo que no hay una voluntad política todavía emitiendo ese decreto. No hay la instancia que le corresponde, la productividad de esos recursos no ha asumido su rol. En el estudio de los hábitos de consumo y la cadena de comercialización de pescados y mariscos en 15 provincias de la República Dominicana, elaborado por Mercedes García Marín y Nelson Durán en el 2007, se identifica que del total de 86 establecimientos consultados, 62 hoteles y 24 restaurantes vendían en ese momento alimentos listos para su consumo. El 79% de ellos afirmó que ofertaba estos productos. Entre las razones argumentadas por los que no vendían pescado o marisco, destacaban precios altos, escasa demanda o que simplemente la carne se conserva mejor. Los hoteles y restaurantes compraban tanto al comercio local, 27%, y al importador, 25%, como también directamente a pescadores productores locales, 26%. Prácticamente se abastecían de todos los sectores involucrados en el proceso de comercialización. En general, los restaurantes se inclinaban más por comprar o abastecerse en el mercado local, mientras que los hoteles dependen en mayor grado de la importación de peces y mariscos. En el caso de los comercializadores, se visitaron 61 supermercados y 14 pescaderías en las provincias consideradas por el estudio, encontrando que el 75% de los supermercados vendían pescados, mariscos y derivados, mientras que el 91% de las pescaderías se abastecían del mercado local, pescadores y productores, siendo en la mayoría de los casos dueños directos de las embarcaciones pesqueras. Sin embargo, el 81% de los supermercados compraba mayoristas importadores. La Ley 5914 sobre pesca de la República Dominicana establece en uno de sus considerandos que es responsabilidad del Estado proteger, conservar y regular la explotación de los recursos biológicos para satisfacer las necesidades alimentarias de la población y garantizar el desarrollo sostenible de este sector de la economía nacional. La referida norma tiene por objeto proteger y fomentar la crianza de peces, así como asegurar el desarrollo sostenible de la industria pesquera en la República Dominicana. En el país existe el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, Codopesca, un organismo creado en el 2004, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de regular, desarrollar, fomentar y fiscalizar la explotación e investigación pesquera y acuícola y o extracción de los recursos bióticos de la República Dominicana. Este organismo tiene como misión establecer y poner a disposición de todos los involucrados en la actividad pesquera y acuícola, con políticas, estrategias, normas, regulaciones y otros instrumentos relacionados con el uso de los recursos pesqueros. El artículo Perspectivas de la Pesca en República Dominicana, publicado en 2014 en el periódico Hoy, indicó que el 25% del esfuerzo pesquero está en Samaná, con unas 920 embarcaciones, mientras que en el Ceibo hay unas 500 embarcaciones que incluyen las de Miches y La Gina y 225 en Sabana de la Mar. A pesar de que la Ley 5914 sobre pesca obliga a las personas a sacar sus licencias, tanto para la pesca comercial como para la deportiva, la falta de logística impide que esto se cumpla a cabalidad. Solo unos 3.500 pescadores lo hacen con regularidad. La Marina de Guerra, institución que otorga los permisos de salida, retiene las embarcaciones que no están autorizadas. El documento resalta que existe una pesca más sostenible en aguas del Océano Atlántico, pero que los pescadores hacen cierta resistencia a irse a aguas profundas. Con relación al cultivo de peces o acuicultura, el documento indica que a pequeña escala ha ido creciendo, pero los grandes proyectos se han quedado un poco rezagados. Se observa un crecimiento en el cultivo en jaulas en los embalses, pero se estima que aún falta mucho camino por recorrer. Señala además que en el país solo se produce el 30% del consumo nacional de pescado, que se estima en un promedio anual de 54 toneladas métricas. El consumo se calcula, sin la población turística, en 3.8 kilos por persona y con el turismo 4.5 kilos por persona. Pero realmente el consumo está por debajo de eso, debido al alto componente de los enlatados en los que se incluyen sardinas, tuna, arenque, que se reexportan a Haití.
la afectación del ecosistema costero marino tiene diferentes niveles de presión. Por un lado está la parte terrestre, que es la escasa o nula planificación de uso del suelo, con lo que se está perdiendo zona costera y se están afectando los ecosistemas a ese aspecto. Y por el otro lado, en la parte costero marina, pues igual también hay efectos de sobrepesca y erosión de recursos, acidificación oceánica, elevación de temperatura. Todo eso está incidiendo en la capacidad de resiliencia de esos ecosistemas y está llevándolos a un punto de presión increciente. Un ecosistema importante es el arrecife de coral, también altamente productivo y donde pudiéramos decir vive o convive las especies marinas más conocidas o más llamativas por la población, ¿no? Los peces y los diferentes grupos marinos, crustáceos, moluscos, etc. Y ahí entonces también se han evaluado la superficie de los corales y ahora se habla de una afectación a nivel del ecosistema de coral de alrededor de un 30%. Esa afectación varía mucho en relación, por ejemplo, a si hay una muerte completa del arrecife o si es una muerte parcial o si ocurre un fenómeno que se le llama blanqueamiento al coral que se ve afectado. Y así, es decir, entonces la afectación al coral genera directamente un efecto sobre las especies, sobre las poblaciones de peces. Los arrecifes de coral son sistemas tropicales caracterizados por la alta diversidad de plantas y de animales. Generan alimentos para miles de personas, además de que generan beneficios económicos a través de las actividades de pesca y de turismo. Como muy bien nos señala la reconocida revista National Geographic, los arrecifes de coral son muy importantes para el planeta. A pesar de solo ocupar un 1% de la superficie oceánica, dan cobijo a 25% de todas las especies marinas existentes. Sin embargo, su existencia se encuentra amenazada en la actualidad por diversos factores, entre los cuales se cuenta el factor humano, la alta contaminación, la sedimentación o el calentamiento global, que amenazan con hacer desaparecer el 30% de los corales existentes en la actualidad en un periodo de 30 años. En el estudio El estado de los arrecifes de coral de la República Dominicana, realizado en el 2015 por los biólogos Robert Stigneck y Rubén Torres, se indica que los arrecifes están siendo severamente afectados por actividades del hombre en todo el mundo. En el caso de República Dominicana, que posee arrecifes de coral en casi toda su extensión costera y más del 80% de la población dominicana vive en estas zonas, no está exenta de este problema, ya que la estrecha relación entre hombre y los arrecifes de coral ha resultado en un deterioro grave de estos en las últimas décadas. El reporte evalúa la abundancia de corales adultos, la abundancia de corales juveniles, la cobertura de algas y la abundancia de peces arrecifales, especialmente herbívoros como el pez loro. Este pez sirve para mantener la arena blanca de la playa, ya que elimina las algas que cubren los corales y así evitan que crezcan de una manera descontrolada, cubriendo a los corales y asfixiándolos, provocando su muerte. El estudio atribuye el deterioro de los corales en el país, en su mayoría, a la sobrepesca insostenible. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una resolución en junio de 2017 prohibiendo la captura y comercialización de tiburones y rayas, así como de los peces herbívoros arrecifales, incluyendo los peces loro, entre otros. Esta medida impone una veda de 2 años a la pesca del pez loro, lo que ha provocado un impasse con pescadores que basan su actividad en la captura de este pez. La veda es una prohibición, sea temporal o permanente, donde algunas especies se reproducen, otras tienen poca densidad de población. En el caso de la resolución que emite el Ministerio de Medio Ambiente, la resolución que prohíbe la captura y comercialización de los peces loro, la captura y comercialización de los tiburones, la captura de los erizos de mar, en base a eso el Ministerio aborda
con esas medidas por el papel que desempeñan esas especies en el ecosistema marino. Nuestra situación es muy crítica, porque en medio de la resolución del 2000, con la prohibición del pez loro y la prohibición del pez tiburón, estamos atravesando por un problema, porque las autoridades sí hacen las resoluciones, tiran las leyes, pero no buscan los medios de solución en medio del diario vivir de los pescadores. Nosotros estamos muy preocupados porque nos han dejado solos, tenemos que sobrevivir todos los días, y el pez loro es una de las mayores capturas de peces en nuestra área, que con eso que nosotros nos sustentamos a diario vivir. Y necesitamos de las autoridades que se reúnan con nosotros y busquemos el medio de sí respetar las leyes y la veda, pero buscando un programa de nuestro sustento para nosotros seguir haciendo la pesca, respetar la veda y cumplir con nuestros compromisos familiares y económicos. A pesar del objeto de la Ley 5914, la realidad es, como vimos en este muy interesante reportaje, que falta mucho por hacer en la República Dominicana para abordar los problemas de la industria pesquera. Primero, es importante ver, como dijimos en este reporte, que el trabajo de los pescadores y el trabajo de procurar licencia para los mismos es una tarea pendiente. Y si bien, como vimos en el reportaje, aplaudimos la creación de Codopesca en el año 2004, la industria pesquera en la República Dominicana hoy necesita de forma apresurada embarcarse en un proceso de industrialización que permita terminar con el control de casi un 80% de todo el comercio de pescados y mariscos en la República Dominicana, controlado por comerciantes mayoristas. Como hemos visto, la pesca y la acuicultura son actividades productivas importantes para nuestro país. Les preguntamos a nuestros invitados cómo lograr la armonía entre la conservación de las especies y la actividad pesquera en la República Dominicana. Veamos sus respuestas. Básicamente, parte de la función que tiene el Codopesca es tratar de encontrar salidas, pero hay que reconocer que el problema de las comunidades costeras, sobre todo que tienen pescadores que viven casi exclusivamente de la pesca o donde los niveles de pobreza son altos, hay que reconocer que el manejo de la pesquería debe estar orientado no solamente a limitar el esfuerzo pesquero, es decir, no es solamente decirle al pescador no pesque, hay que buscarle otras salidas, alternativas que tienen que ser de índole económico, porque de otra manera las vedas y otro tipo de regulaciones no van a tener realmente un asidero real. Hay que abordarlo de una forma de conservación, hay que sensibilizar. Primero, nosotros tenemos un programa de sensibilización que lo trabajamos con pescadores. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que cuidar la base de los recursos, la base del ecosistema, la base que producen esos recursos. Entonces, esos programas de sensibilización se hacen en las 17 provincias costeras a nivel nacional. Nosotros principalmente, nosotros lo abordamos con programas de conservación y programas de sensibilización, principalmente a los pescadores. Es un asunto de concientización y trabajo directo con los pescadores. Los pescadores, uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional es que muchas veces se toman medidas sin consultar con los pescadores. Entonces, cuando al pescador le prohíben hacer algo, lo que se está es estimulando a que lo haga de manera ilegal. Entonces, cualquier medida pesquera hay que tomarla junto con los pescadores, sentarse con ellos al sol, negociar con ellos, concientizar con ellos, establecer prioridades y sobre todo que ellos sean los responsables de la conservación de sus recursos. Estamos hablando, hay un concepto en nuestra ley de pesca que es el concepto de comanejo. Hay que lograr poco a poco que nuestros pescadores lleguen al comanejo a conciencia. Es decir, nosotros no pescamos con tal arte, nosotros no pescamos en tal sitio,
no porque no lo prohíban, sino porque estamos conscientes de que es la única manera de que ese recurso se conserve. Primero hay que tomar en cuenta que en nuestros países, los países de las Antillas, no son grandes productores pesqueros. Estamos en una zona tropical, por lo tanto, con una gran cantidad de especies que se reparten en un espacio muy pequeño. Nuestras poblaciones son pequeñas. De ahí que debemos prestar mucha atención a los niveles de captura con los cuales se está trabajando en la pesca. Y para poder sostener esto es necesario, entonces, que reducir la presión que hay actualmente sobre la misma pesca. No todo el país es igualmente rico en términos pesqueros y en las zonas donde hay arrecifes de coral son particularmente sensibles, ricos pero sensibles. Y por lo tanto la opción de buscar alternativas económicas como son el ecoturismo, como el buceo recreativo, como otro tipo de actividades incluso fuera del sector pesquero, reducirían la presión de pesca sobre la misma, lo cual garantizaría la presencia de una mayor diversidad de especies. Que la pesca, la disponibilidad que tengamos de un buen recurso, abundante pescado, depende de la salud del ecosistema, ¿no? De cómo está el mar, de cómo es la contaminación, de cómo está el arrecife y una serie de factores. Entonces, una buena armonía entre la pesca y el recurso pesquero depende de esos factores, ¿no? Nosotros continuamos analizando en profundidad el tema del día de hoy en Contrapunto en nuestra sección de análisis, la pesca en República Dominicana, y para ello damos la bienvenida a nuestros invitados especiales en el día de hoy. Con nosotros el ingeniero Victorino Rodríguez, quien es agrónomo y zootecnista, profesor investigador en el Departamento de Ciencia Animal del Instituto Superior Agropecuario. Bienvenido. Nos acompaña de igual forma la señora Felicita Heredia, quien es vicepresidenta de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, Fundemar, y también es miembro de la Comisión Ambiental de la UAST. Bienvenida. Después de esta bienvenida a nuestros invitados, quiero retomar un poco lo que hemos visto en el programa del día de hoy sobre la pesca y su importancia para la economía del país y de muchas familias en la zona costera, como también para garantizar la sostenibilidad alimentaria del país. Pero cuando nosotros ejercemos la pesca a nivel comercial, podemos afectar los ecosistemas marinos, como bien sabemos. La pregunta para ustedes es, ¿cómo generar un equilibrio para que la pesca en la República Dominicana no ponga en detrimento la vida marina, los ecosistemas marinos? Comenzamos con usted, señor Victorino. Bueno, mira, el equilibrio en los ecosistemas son muy importantes para la perpetuación de la vida en sí, del mismo ecosistema. La pesca en nuestro país tiene reglamentaciones para algunas especies, pero no todas las especies que se capturan, tanto en nuestros mares como en aguas interiores, en nuestros lagos, presas, embalses y ríos, no todos tienen una reglamentación clara. Por lo tanto, para que haya un equilibrio se deben establecer estudios de fauna a nivel acuático y estudiar, de hecho, las especies, fase de reproducción, ciclo biológico de cada especie y la importancia económica para la población de dichas especies. Y entonces, para tal fin, se pueden establecer normas, reglamentos que ayuden a perpetuar la especie en el tiempo, porque las personas, o sea, también deben de convivir con nuestras especies acuáticas, o sea, alimentarse, pero protegerla para que sigan existiendo
y puedan seguir conviviendo en su entorno, con su medio ambiente. ¿Y las estamos estudiando, las especies, en este momento? Bueno, algunas especies están en estudio. De hecho, hay especies que ya tienen vedas preestablecidas, como las tortugas. Las tortugas tienen una veda, claro, dispuesta por el CITES. De nuestras especies tenemos vedas con el cangrejo de mar, de manglar, 3 especies de cangrejo, el Cordiosoma guanumis, el Urcide cordatus y el Gecarcinus rubricola, que tienen vedas desde diciembre hasta abril, porque es su fase de reproducción. Igualmente la langosta, el Panulirus argus y Panulirus gustatus y la Esillaris officinalis, que es la langosta de piedra, tienen veda también a partir de abril, 3 meses, porque también es su época de reproducción. Igualmente, recientemente se le estableció una veda al pez loro, que es una de las especies encargada de darle vida a los arrecifes de corales, porque va eliminando las algas que se mueren y él se va alimentando de ellas y hace que nuestras arenas de las playas sean más blancas. Sí. Igualmente hay una especie que es de muy alto consumo a nivel mundial, que es el lambí, el Strombus y también el Citarium pica, que es el vulgao, que es otro caracol más pequeño. Estas especies tienen vedas. También esta empieza en julio, una veda de 3 meses, pero se nota como si faltara un poco más de apoyo para hacer cumplir estos reglamentos. También hay otras especies como la anguila, que tiene una veda restringida. En fin. Y hay especies que están reglamentadas, pero en realidad se debe de seguir estudiando las especies para seguir reglamentando las que ameriten una reglamentación para su captura, para su explotación, su comercialización. Muy bien, agradezco su intervención, señora Felicita. ¿Cómo logramos armonizar ambos intereses? La pesca con la conservación de los ecosistemas marinos. Yo lo diría con una frase: haciendo el uso sostenible del recurso. Generalmente, los seres humanos explotamos más que lo que necesitamos. Por eso es que hay que comercializar la otra parte. Y realmente, como dice Victorino, todo está reglamentado. Si las personas que dan uso a los recursos marinos costeros o a los recursos de altura se sujetaran a las normas, a los reglamentos, a las leyes, decretos y reglamentos existentes, yo creo que la biodiversidad puede estabilizarse. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Ciertamente es un tema para la República Dominicana pues de muchísima importancia. Y eso me hace pues pensar quizás en una segunda pregunta. ¿Cómo entienden ustedes que podemos fortalecer el aporte que significa el sector de pesca para el desarrollo económico de la República Dominicana? Convencionalmente se tiene la idea de que por ser un estado insular, pues naturalmente la pesca debe jugar un rol importante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer el rol de la industria de la pesca en el desarrollo de la economía dominicana? Señor Víctor. Mire, ningún país se desarrolla sin apoyarse en la investigación. O sea, una medida que podría dar al traste para resolver estos impases que se dan es la coordinación de las instituciones que tienen que regir con lo que es conservación, preservación, con la captura, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, la Marina de Guerra, las universidades que desarrollan estos temas del área acuícola, y diseñar políticas conjuntas para armonizar dicha política en un proceso de educación con la población, y así entonces se podría convivir todos los sectores
los intereses, o sea, los sectores interesados en el tema, podrían todos confluir, pero en un trabajo en conjunto interinstitucional, claro, con una dirección vertical, con el apoyo directamente del Estado Dominicano, que el superior gobierno entienda que estas son áreas de importancia para la economía del país, pero no solo la economía, sino para el equilibrio medioambiental de la nación, y entonces se impulsen políticas dirigidas a este tema, a que se puedan desarrollar toda una gama de reglas claras y por ende entonces que haya un consenso para luego crear un crecimiento entonces en todo lo que es la estructura productiva, tanto de pesca como de acuicultura. O sea, que hay potencial de crecimiento para aportar al desarrollo de la economía dominicana. Sí, bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.100 ríos. Entonces, aunque nuestra plataforma insular es muy pobre en biomasa, pero tenemos una gran biodiversidad de especies. Entonces, aquí no ha habido una política de incentivar la pesca de altura. ¿Qué es la pesca de altura? Son nuestras especies, las especies migratorias que en épocas definidas bordean nuestro entorno como país, que entran por el sur y bordean la isla. En mayo los escómbridos, el carite, el atún, el dorado, la caballa, la macarela, entran por el sur, bordean la isla y en octubre entonces empiezan a emigrar hacia el Banco de la Plata. No hay un incentivo para capturar estas especies. O sea, quizá, no sabemos, puede ser que vengan barcos extranjeros y la capturen en esa época. En otros países hay un mecanismo de atracción, se colocan arrecifes artificiales para que las especies pequeñas se guarezcan en estos arrecifes artificiales y esas especies migratorias entonces se detengan a consumirla y entonces las embarcaciones irían y la capturarían en esos arrecifes artificiales. Un invento japonés, se llaman payao, aquí le llaman balsas. Muy bien. No se incentiva Hay que por incentivar esa parte, eso debería de incentivarse. Ok, muy bien, muy bien. Señor Heredia, ¿cuál es su opinión al respecto sobre la industria pesquera y la contribución que podría hacer al desarrollo de la economía? Bueno, viendo la industria pesquera en todos sus aspectos, sea la pesca marina y la acuacultura, me da la impresión en estos momentos de que si hay un incentivo a la acuacultura, se puede suplir una proporción bien interesante del mercado nacional. Porque las proteínas que se producen en la acuacultura son proteínas también de alta calidad. En la pesca marina yo creo que hay que dar más informaciones, porque realmente el 30%, como mencionábamos ahorita, es lo único que nosotros podemos producir para el mercado local. El resto es importación. Las sardinas, salmones de lata, bacalao, todos esos productos son productos de importación, e inclusive los productos que vemos como productos frescos en el supermercado son productos de importación. Ok, muy bien. Bueno, algo que tener muy presente para la economía dominicana. ¿Y cuáles son los actores que participan en el negocio de la pesca? ¿Cuáles son los que se benefician de la comercialización de la pesca? ¿Y qué podemos esperar de ellos para que esta industria de la pesca posible en la República Dominicana se fortalezca y sea sostenible? Bueno, los beneficiados directos son los pescadores, pero ahí están también, es una cadena, en la pesca hay una cadena de empresarios, pesqueros, dueños de barcos, intermediarios, los pescadores, los consumidores finales, los comerciales. En la intermediación están las pescaderías, están
los restaurantes, los hoteles que expenden productos pesqueros. Entonces, como mencionó la doctora Heredia, nosotros solamente producimos el 30% de lo que se consume en el país. O sea, habría que desarrollar políticas de incentivo a la producción, tanto marina como en aguas interiores. ¿Por qué? Porque hasta el año 2014 nunca la acuicultura había superado la pesca a nivel mundial. Siempre la pesca fue mayor que la acuicultura a nivel mundial. Sin embargo, en el 2014, la situación cambió. Ahora la producción mundial se basa en la acuicultura porque hay una sobreexplotación, sobrepesca de muchas especies, mayormente marinas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos incentivar la acuicultura marina y de aguas interiores. Por ejemplo, un programa de repoblación acuícola en aguas interiores, en las presas, en los embalses, que se libere peces y se establezcan periodos de vedas para que la gente le permita crecerlo y luego capturarlo, usufructuarlo. Y a nivel marino debería incentivarse la producción en el mar, en jaulas, siempre y cuando se mantengan las reglamentaciones que existen para las instalaciones de estos tipos de proyectos. Doña Felicita, ¿qué podemos esperar de esos actores que resultan ser los beneficiarios de este sector? Bueno, mira, en estos momentos yo he visto que en los periódicos que le están dando apoyo, préstamo a los pescadores. Nosotros estábamos trabajando con una población de pescadores de la playa y el puerto y han sido subvencionados para la compra de aparejos. Y me da la impresión de que no solamente eso, porque como Comisión Ambiental y como Fundemar hemos estado apoyando a esa gente, sino que si se identifican cada uno de los grupos de pescadores en la zona costera o en las presas o que puedan operar en un río, yo creo que la situación puede cambiar. Hubo una etapa aquí en que tú encontrabas en la carretera gente vendiendo ensarta de pescado de todo tipo, carpas, tilapia y hasta viajaca, que es un pez nativo nuestro y endémico. Entonces yo creo que lo primero que necesita es incentivo. Y aparte de eso, que debió ser lo que debí mencionar primero, las investigaciones son necesarias. Y ahora mismo se está trabajando en investigación en la universidad, en el Centro de Investigaciones de Biología Marina. Se está investigando en la producción de peces. En la Subsecretaría de Recursos Costeros y Marinos está investigando en producción, o sea, en producción de peces. Y está produciendo los documentos necesarios para garantizar la protección de esas especies, como es el documento producido últimamente, que fue para la regulación de la captura del pez loro. Muy interesante, bastante interesante. Y como quizá una última pregunta, ya que la industria pesquera nacional evidentemente tiene un carácter más artesanal que industrial, ¿qué rol creen ustedes que puede jugar en el desarrollo de la industria la organización de los pescadores? Escuchamos constantemente cómo algunos se han organizado, existen algunos gremios. Sin embargo, este sigue siendo una fuente de ingresos para muchas familias dominicanas. Entonces, ¿qué nos dicen ustedes sobre el proceso de organización de los pescadores y cómo podrían ser ellos parte de quizás un proceso de industrialización de la industria de la pesca? Mira, el aspecto organizacional es vital para el desarrollo de cualquier sociedad. En los pescadores ha sido difícil, pero no es imposible. No se le ha dado a la organización de los pescadores aquí, el Estado dominicano, desde nuestra fundación, no se le ha dado un seguimiento, no se ha importantizado la parte de organización, hasta tal punto que aquí solamente existe una cooperativa de pescadores que funciona en Montecristi. Hay varias asociaciones en el país, hay asociaciones de pescadores, pero que no tienen el apoyo de las instituciones del Estado, el IDECO, por ejemplo,
que esa es su función, una de sus funciones. Y estos estamentos no tienen una acción así directa, o sea, no se ve un esfuerzo marcado para desarrollar la institucionalidad en el área pesquera, porque además esto debe de ir acompañado de un programa de educación. En el pasado existió un centro de capacitación en Samaná, el CEDEP, desapareció hace como 10 años. En el sur, con el apoyo de la GTZ, existió un programa, ProPescar Sur, que se encargaba de agrupar, de capacitar a los pescadores. También, cuando terminó la cooperación internacional, el proyecto desapareció. O sea, hace falta un programa de educación pesquera en el país, tanto para los pescadores marinos como los pescadores de aguas interiores, porque no se hace nada con ponerle recursos a un pescador, aprobarle un proyecto a una asociación de pescadores, si no lleva el acompañamiento técnico necesario. Claro. Al final, el proyecto está destinado al fracaso. Lamentablemente. Lamentablemente, exacto. Entonces, o sea, eso, un programa de capacitación sería vital, acompañado, claro, de un previo programa de investigación y de reglamentación del sector. Formación, capacitación técnica y acompañamiento. ¿Y usted? Bueno, yo creo que estamos compelidos a trabajar y a organizarnos, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley para implementar esto, obliga a que el país tiene que estar organizado en estos sectores. E inclusive uno de los objetivos en la parte de garantía para la sobrevivencia está la producción de proteínas de bajo costo, que es la producción de peces. Muchas gracias, muy interesante. La verdad que hemos tenido hoy, Marjorie, un plato muy interesante, de pescado y de pesca, pero de conocimiento sobre todo, sobre una industria tan importante para la República Dominicana. Pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, continúen con nosotros para nuestra sección de conclusiones. Volvemos enseguida. Y así tan rápido pasa el tiempo y hemos llegado a la sección de conclusiones, Emil. Así es, bastante rápido. Cuando es interesante el tema, el tiempo pasa rápido. Así mismo, esperamos que así pase siempre en todos los programas de Contrapunto. Quiero iniciar en mis conclusiones haciendo un pequeño comentario. Cuando me dispongo a hacer el análisis de cualquier tema, sea para Contrapunto o en mi vida académica, para compartir con ustedes o ante cualquier público, siempre trato de buscar información, datos, cifras que sean confiables para compartirles. Sin embargo, en este tema, como en muchos otros, me he encontrado con la dificultad de encontrar cifras, datos, estadísticas actuales que sean por lo menos cercanas a la fecha en que nos encontramos. Los organismos oficiales encargados del tema tienen páginas web obsoletas con citas del 2012, nada tan distante del 2017, por lo que cualquier cifra que mencione puede ser una aproximación no exacta. Tratando de buscar, Codopesca se refiere a que la pesca representa el 0.3% del Producto Interno Bruto del país en el 2012, pero tratando de encontrar algo más actual, me referí al Banco Central y al informe preliminar sobre el comportamiento de la economía en el periodo de enero a marzo del 2017. Y en el renglón de agricultura, piscicultura y ganadería, por ejemplo, la pesca no se menciona absolutamente para nada como una actividad económico-productiva que haya aportado valor al buen comportamiento de la economía para ese periodo. No es de extrañarse entonces que la producción de la pesca nacional no satisfaga las necesidades del mercado local y que la República Dominicana no sea un pueblo con una cultura de consumir pescado. Sí, la bandera dominicana, pollo, arroz, habichuelas, pero no se habla de pescado, esa es una realidad. Entonces tenemos que entender que hay muchos factores que pueden incidir para que esto sea así. Uno es la falta de logística,
que se tiene con los pescadores a la hora de exigirles licencia y de la voluntad de ellos para organizarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Marina de Guerra retiene las embarcaciones que no tienen licencia y eso obstaculiza el desarrollo de la pesca en República Dominicana. Otros factores tienen que ver con la propia naturaleza. Nuestra costa es muy estrecha y no se favorece la abundancia de peces. Pero en las zonas, y ese es tercer factor, que hay abundancia de peces, se aleja a más de 145 kilómetros de la costa y los propios pescadores no quieren ir a aguas más profundas. Entonces, esta mentalidad también obstaculiza el desarrollo de la pesca. Hay que decir que cuando se entienda que la pesca como industria genera empleos directos a miles de personas en la costa y a familias costeras, se va a considerar a la pesca dentro de la agenda prioritaria de los gobiernos como parte de la política del desarrollo y la economía del país. Mucha controversia ha causado la reciente prohibición del Ministerio de Medio Ambiente a la pesca del pez loro. La razón que motivó esta decisión está en rescatar los arrecifes de coral de la República Dominicana, que como en reiteradas ocasiones hemos escuchado, están siendo amenazados por la pesca indiscriminada del pez loro, que es responsable de consumir los alimentos necesarios para preservar la salud de nuestros arrecifes. Sin embargo, cuando pensamos en la situación mundial de la pesca y el rol que juega la República Dominicana en ella, debemos de tener presente tres factores. El primero es que a pesar de que en nuestro país no tengamos una cultura arraigada de consumo de pescados y mariscos, el consumo en el mundo ha aumentado de forma significativa. Según datos provistos por la revista The Economist, cada ser humano consume en promedio cada año aproximadamente 40 libras de pescado. Esta gran demanda mundial por el consumo de pescados y mariscos ha generado que las reservas de pescado de todo el mundo se vean sobreexplotadas y que debamos incurrir de forma reiterada y como una forma de satisfacer esa demanda que cada vez se incrementa a la acuicultura. Un mercado en el que la República Dominicana ciertamente tiene muchas oportunidades de crecimiento. Y es que las condiciones naturales de la geografía nacional no se prestan para que tengamos costas muy ricas en recursos pesqueros o en mariscos. Sin embargo, podríamos satisfacer aún más la demanda del mercado local por pescados y mariscos. No olvidemos que la pesca en la República Dominicana solo satisface aproximadamente un 30% de la demanda del mercado nacional. Y esa realidad la podríamos cambiar si logramos industrializar el proceso de pesca, que hoy en nuestro país sigue siendo, como todos conocemos cuando nos trasladamos a Samaná, cuando nos trasladamos a Puerto Plata o a cualquier destino donde se pesque, netamente artesanal. Y como última arista importante, no olvidemos que entre nuestros hábitos de consumo y la naturaleza hay una relación directa. Los mares cada vez sufren más por los altos niveles de contaminación que genera el plástico. Solamente en el año 2016 se estima que 8 millones de toneladas de plástico terminaron en los mares de todo el mundo. Seamos muy conscientes en la forma en que consumimos plástico, porque eso afecta de una forma u otra la salud de nuestros mares y por vía de consecuencia la salud de nuestras costas. Y quería agregar, Emil, como parte ya final, que hay también buenas noticias. El panorama no es tan desalentador. La FAO también ha impulsado un foro legislativo parlamentario sobre la pesca y la acuicultura y en este año la República Dominicana fue anfitrión. Aquí se busca legislar en favor de la conservación de los ecosistemas marinos, de regular la pesca indiscriminada, la sobrepesca, de garantizar mejores condiciones para los pescadores, por ejemplo, y esperamos que este foro no siga siendo mucha espuma y poco chocolate, sino que rinda los efectos esperados en la República Dominicana. Así que ustedes ya tienen todas las herramientas necesarias en el desarrollo del programa del día de hoy para tener
una posición clara, los elementos de contraste del tema, compártanos sus ideas a partir de entonces. Y también, como siempre, los datos que siguen siendo lo que marcan la diferencia del contenido que le ofrecemos en Contrapunto. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros y que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestras cuentas @contrapunto_rd, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y en nosotros tendrán ustedes oídos dispuestos a discutir los temas que son de su interés. No se olviden que la cita es la próxima semana, domingo, de 6 a 7 de la tarde, por Supercanal 33, la señal que nos une.